En el antiguo Israel, el señor de la viña protegía su precioso fruto de los saqueadores. Mandó que se construyeran cercas y muros alrededor y que se pusiera una atalaya en una torre para que diera la voz de advertencia mientras el enemigo aún estaba lejos. La vista elevada del centinela le permitía ver lo que otros no podían ver y proteger la viña de la avalancha del enemigo. Hoy el Señor nos ha proporcionado una protección similar. ¡Alerta! ¡Alerta, adventistas! ¡Atalayas! ¡Despierten! Que la protesta continúa. ¡Oh, ha caído! ¡Ha caído! ¡Babilonia la Grande! ¡Ha caído! Hizo beber a los moradores y a los reyes de la tierra la copa de la ira de su fornicación. A través de su encíclica, sus enseñanzas, tiene a todo el mundo ebrio. Está en cama con los moradores y los reyes de la tierra. Dios ha dado a su pueblo un mensaje y es exponer la maldad del hombre de pecado. ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Babilonia la Grande! ¡Ha caído! ¡Alerta, adventistas! ¡Atalayas! ¡Despierten! Que la protesta continúa. Quiero decir esto. Dios nos ha levantado para proclamar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Y el segundo ángel es una advertencia de la caída de Babilonia. Eso es versículo 8. El tercer ángel menciona una advertencia, una protesta contra la bestia, el papado, su imagen, apostantismo apóstata, y la marca, culto dominical por ley, con persecución, para el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios, el pueblo fiel de Dios. Así que nosotros debemos sonar la alarma. Debemos de levantar el tono de trompeta. Debemos advertir al pueblo cuando vemos que la imagen de la bestia se está formando. Y la imagen de la bestia es unión de iglesia y Estado, que conducirá a pisotear los derechos de conciencia del pueblo de Dios. Y hay una crisis sucediendo entre nosotros como adventistas y los líderes adventistas, con su conexión ilegal con Babilonia, los reyes de la tierra, los mercaderes de la tierra, deben ser abordados. He estado cubriendo esto durante los últimos años y hoy es un clavo más en su ataúd. Entremos directo en esto ahora. Vamos a profundizar aún más en esto. Yo creo fuertemente que la peste pasada, la 19, con su crisis resultante, expuso el hecho de que los líderes adventistas han formado una conexión ilegal con Babilonia, promoviendo la hechicería de Babilonia, pisoteando los derechos de conciencia de sus propios miembros. ¡Qué día! ¡Qué día! Esta es una crisis entre nosotros, y no podemos ser neutrales, no podemos ser indiferentes. Volumen 3, página 281. O Dios nos verá cometiendo grandes crímenes contra Él. Conexión ilegal con Babilonia. Ahí está, amigos. Una rápida reiteración y luego voy a compartir con ustedes cosas que pueden haber pasado por alto. Está justo ahí ante nuestros propios ojos. Se han unido a Babilonia y han promovido la hechicería de Babilonia. Y de hecho le dicen a los adventistas, los miembros, a la membresía, que se sometan a la autoridad del gobierno. Aquí está Ganún Día, dejando constancia de que no vamos a infringir la autoridad estatal. Y los miembros de la iglesia deben seguir la agenda. La hechicería de Babilonia, los tiempos en los que vivimos,
y han dejado constancia diciéndonos que no nos van a defender. ¿Cuántas personas han muerto como resultado de la conexión ilegal de los líderes adventistas con Babilonia y la promoción de la hechicería babilónica, la bala mágica de Babilonia? ¿Cuántas personas han muerto como resultado? ¿Cuántas personas han sufrido financieramente? ¿Cuántos de ustedes han sufrido en relación con su empleo y su negocio debido a estas políticas? El mundo dice, mire lo que su iglesia tiene en su sitio web oficial y constancia. Así que aunque usted venga a nosotros y presente su carta de exención, nosotros la vamos a negar porque esto es lo que tu iglesia cree. Que no hay una postura teológica para rechazar esta hechicería. Ya saben de qué hablo, de esta cosa. Hermanos, la iglesia le dio la espalda a sus miembros. ¿Cuántas iglesias, es decir, miembros? Los miembros estaban divididos sobre este tema. ¿Cuántos? Y sin embargo culpan a otras personas por el cisma en la iglesia, pero no tienen vergüenza para pronunciar esas palabras. Ahora pregunta, ¿cuántos familiares, parientes, pasaron por un trauma, separación, incluso hasta la fecha? Muchos familiares no hablan entre sí sobre este tema, la postura de la iglesia. Trajo división. Una separación innecesaria porque se unieron a Babilonia. Piensen en eso. Y ahora les estás diciendo que dejen Babilonia y en su lugar se acorrucan más con Babilonia. Miran a dónde voy con esto. Aquí está un artículo, un memorándum, una correspondencia de varias conferencias adventistas, quienes estaban protestando en contra la posición de la conferencia general, uniéndose con Babilonia y promoviendo la hechicería de babilónica. Y de hecho, pisoteando los derechos, las libertades de sus propios miembros. Está justo ahí, impreso. No estoy inventando esto. Estas son las conferencias, aquí arriba. Y si te puedes notar ahora lo que continuaron dicen, a la luz de la comprensión profética, solicitamos formalmente que la Iglesia Adventista y la Oficina del Asesor General, hermanos, no olviden esas dos entidades, la NAD y la Oficina del Asesor General. Ahora, para mí, esto último suena como los abogados. La Oficina del Asesor General dice, revisa la norma temporal de emergencia de OSHA y considera los conflictos que presenta con las creencias y prácticas de la Iglesia Adventista. Nosotros creemos firmemente que los mandatos prescritos en la norma temporal de emergencia de OSHA violan la libertad de conciencia y elección personal de nuestros empleados y miembros. No se detiene ahí, continuemos. Dice además, creemos que la iglesia, diciendo, cuando dicen iglesia, se refieren a la administración, líderes de la conferencia general y los líderes de la NAD. Dice, además, creemos que la iglesia no debe ser la ejecutora del gobierno, de política del gobierno. Dice, como creemos, ya que creemos en la firme adhesión al principio de la iglesia adventista del séptimo día, de la separación de iglesia y Estado. Pausa ahí. Queda claro que la peste y la postura pública de los líderes de la NAD, líderes de la conferencia general, nos muestran a todos nosotros, nos siguen mostrando que ellos se unieron con el Estado, se unieron con Babilonia. Unión de iglesia y Estado, continuemos. Dice, la unión del sureste y sus entidades solicitan al defensor de la NAD a nuestro nombre para oponerse a esta extralimitación del gobierno federal y la violación de la separación de iglesia y Estado. Eso es exactamente lo que pusieron por escrito. Ahora, amigos, aquí está Ellen White escribiendo. En el libro Gran Controversia, página 382. Babilonia también está acusada
del pecado de conexión ilícita. ¿Cuál es esa frase? El pecado de conexión ilícita con los reyes de la tierra. Tremendo. Dice, fue por apartarse del Señor y alianza con los paganos. La iglesia judía se convirtió en una ramera. Ahora, pausa ahí. ¿Qué grupo de estos dos tendría un linaje directo que se remonta a Abraham? Linaje directo. Pregunta, ¿la iglesia judía o el movimiento adventista del séptimo día? ¿A cuál? Es el segundo. ¿Y el segundo se convirtió en qué? En una ramera. ¿Cómo? La conferencia general, ¿cómo se convirtió en ramera? Por conexión ilícita con los reyes de la tierra. Ahora, continuemos aquí. Dice, por sus hijas, eso es decir, el papá de sus hijas. Dice, se debe simbolizar iglesias que se aferran a sus doctrinas y traducciones y siguen su ejemplo. Fíjate ahora, observa ahora, de sacrificar la verdad y la aprobación de Dios para formar una alianza ilegal con el mundo. Así que si bien podemos decir, bueno, no nos aferramos a sus doctrinas, en un sentido, que bien podríamos abordar más adelante. Pero la última parte de la última frase, ¿acaso no hemos sido culpables de ese cargo? Ese cargo y acusación dice, y sigue su ejemplo de sacrificar la verdad y la aprobación de Dios para poder formar una alianza ilegal con el mundo. Continuemos. Segunda oración dice, la gran acusación de pecado contra Babilonia es que ella hizo beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Esta copa de intoxicación que presenta al mundo representa las falsas doctrinas que ella ha aceptado como resultado de su conexión ilegal con los grandes de la tierra. Tremendo. No olvides eso. Con los grandes de la tierra. La amistad con el mundo corrompe su fe. Tremendo. Tremendo, monetizadores. 501C3. Así que nuevamente no estamos abordando las doctrinas, pero fíjate lo que dice aquí. Amistad con el mundo corrompe su fe. Y a su vez, ella ejerce una influencia corrupta. Y a su vez ejerce una influencia corruptora sobre el mundo. ¿Qué? Y a su vez ejerce una influencia corruptora sobre el mundo al enseñar doctrinas que se oponen a las declaraciones más claras de la Santa Escritura. Pregunta, ¿acaso han sido los líderes adventistas culpables de ese cargo? En un sentido similar, sí. Ellos nos dijeron, en otras palabras, sométanse al gobierno cuando el tema tocaba con nuestra relación con Dios. La única manera que alguna vez deberíamos someternos al gobierno es cuando es un tema entre nosotros y nuestros vecinos. Amigos míos, la pandemia de la peste pasada fue principalmente un tema entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no el templo de César, no el templo de Babilonia, no el templo del partido del burro, no el templo del partido del elefante, y por cierto, no el templo de los líderes adventistas, ni el templo de la organización adventista. Es el templo entre nosotros y Dios. Así que cuando los líderes adventistas implementaron a sus representantes para decir, sigan a Babilonia, arremángate las mangas, toma la hechicería de Babilonia, porque amas a tu prójimo, eso fue un engaño. Porque tú amas a tu vecino, ese fue el engaño. Mientras la peste tuvo una aplicación, cómo tratábamos con nuestro vecino, principalmente se trataba de cómo tratamos con Dios, eso es. Nuestros cuerpos pertenecen a Dios. Nuestros cuerpos ni siquiera nos pertenecen a nosotros mismos. Piensen en eso. 1 Corintios 3, 16 al 17.
1 Corintios 19 y 20, Daniel 1 y versículo 8. ¿Queda claro, correcto? Engaño. Y ahora están enseñando doctrinas que se oponen, última oración, se oponen a las declaraciones más claras de la Santa Escritura. Eso no puede ser refutado. Eso no puede ser refutado ni repudiado. No, no puede. Están culpables como se les acusa. Así que asegurémonos de que sigas. Diferentes segmentos a medida que sigo y hago la transición. Así lo que acabo de cubrir, la pandemia, mostró a los líderes de la iglesia adventista, los líderes organizados, administradores, mostró que se unieron con Babilonia. Hay una segunda forma en que esto se vio, y eso es a través de la aceptación de fondos del gobierno. ¿Qué acabo de decir? Al aceptar fondos del gobierno, especialmente durante la peste, antes de la peste y después de la peste, es una señal de que los líderes adventistas de la Conferencia General se han unido, que se han unido ilegalmente con el gobierno, con Babilonia. Déjame probar eso. Número 1. En 1 de Timoteo capítulo 6 y versículo 10, la palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de toda maldad. Este es el entonces presidente, John Fitzgerald Kennedy. Escucha lo que él dice. Yo creo en una América donde la separación de iglesia y Estado sea absoluto. ¿Puedes leer el resto de eso? Sentémonos en las palabras azules de esa primera oración, donde ninguna iglesia o escuela de iglesia se le otorgan ningún fondo público. Así que John F. Kennedy, un católico romano, entonces presidente, no adventista, dijo claramente, cuando la iglesia solicita, aplica para recibir fondos del gobierno, se demuestra que la iglesia se ha unido con el Estado. Eso es lo que él dice. Entonces nosotros como adventistas del séptimo día, que creemos en predicar el Evangelio eterno de Apocalipsis 14, 6 al 12, ¿por qué rayos es que aceptaríamos fondos del gobierno? ¿Y por qué es que estamos solicitando fondos del gobierno? Ok. Te daré otro principio bíblico para aclarar y aumentar mi punto, porque no quiero ningún eslabón débil en esta presentación. ¿Te das cuenta de que mientras hablamos de la unión de iglesia y Estado, si regresas al primer advenimiento verás que el dinero estaba involucrado? El dinero estaba involucrado. Piensa en Judas Iscariote, el traidor. Cuando él fue quien unió iglesia y Estado para crucificar a Cristo. Judas. ¿Qué fue intercambiado entre las partes involucradas? Dinero. Y él vendió a Cristo por 30 monedas oxidadas de plata. El amor al dinero, raíz de toda mal. Y a través del dinero, Judas vendió a Cristo, traicionó a Cristo. Tal vez no captaste. No solo traicionó a Jesús, sino que traicionó a los discípulos. Traicionó a los seguidores de Cristo, porque lo que Cristo se enfrentó, los discípulos, los apóstoles, los cristianos, después de eso, también experimentaron. ¿Qué es mi punto? Dinero. El dinero de él. Observa atentamente ahora. Esto es de la Conferencia General 2002. Y esto en la actualidad está circulando en el círculo adventista desde que el Dr. Vine, Conrad Vine, entregó un mensaje semana pasada. Y por supuesto, tú me conoces. Estoy en el muro observando los movimientos y viendo si alguien va a hablar sobre este tema. Bueno, ya que hice esa frase y declaración, déjame rápidamente darte una pista. ¿Cómo es que el movimiento adventista del séptimo día, cómo es que
va a sobrevivir cuando se imponga la marca de la bestia. ¿Te das cuenta de que no estamos escuchando eso? Y según somos un pueblo que tiene nuestra, y según somos un pueblo que dentro de nuestra ADN está escrito la preparación. La preparación, ¿ah? ¿Qué es el día antes del sábado? ¿Cómo se llama? Día de preparación. Así que como adventistas del séptimo día adventistas, en nuestro ADN como pueblo está la palabra preparar, preparación. Así que si sabemos que viene una crisis del sábado, una crisis dominical que viene, si sabemos por qué es que no estamos hablando de preparación para el pueblo adventista del séptimo día, globalmente, aquellos en la conferencia, aquellos que son independientes de la conferencia, ¿cómo es que vamos a sobrevivir cuando ese evento venga? Déjame hacerte una pregunta. Si hemos estado siendo preparados, programados, disciplinados, bueno, déjame darte la analogía primero. Si alguien está enfermo, si él no es móvil, ¿correcto? Y todos los días camina con una muleta entrepierna. Esta no es una defamación que se está lanzando sobre aquellos que están rencos, pero capta, él depende mucho de un brazo, un bastón, una muleta. Si nunca aprende a caminar, si nunca aprende a caminar de nuevo, ¿qué va a pasar un día cuando ya no tenga esa muleta? ¿Qué va a suceder? Apliquémoslo ahora. Si nosotros como pueblo globalmente hemos sido entrenados, preparados, disciplinados para siempre confiar en líderes de la conferencia y los administradores de la entidad de la conferencia, la estructura de la organización adventista del séptimo día, ¿qué va a pasar cuando esa estructura se disuelva? Buen punto, hermanos. Si nosotros se nos ha enseñado a confiar siempre en la estructura, en la conferencia general, ¿qué va a pasar cuando esa estructura se disuelva? Porque Andrew Enríquez ha hecho la aplicación, hermanos, que cuando venga la ley dominical, la conferencia general deja de existir. El pastor Enríquez ha dicho que los días de la conferencia general están contados. Él no es de ningún apoyo a la conferencia general. Él lo ha dicho. Los días de la conferencia general están contados. ¿Y por qué? Él dice por qué. Porque cuando venga la ley dominical, no vas a poder comprar y vender. Entonces eso significa que la conferencia general no va a pagar salarios, no va a tener pastores, no va a poder pagar luz, hipotecaria, todas esas cosas. Y si tú estás pagando y sigues en función, significa que tomaste la marca de la bestia. Entonces, como la hermana White dice, conferencias enteras serán barridas. Entonces, nuevamente la pantalla, si se nos ha enseñado, como la ilustración que él dio, como un renco que siempre tiene la muleta y nunca aprende a caminar por sí mismo, así como nosotros adventistas siempre aprendemos a depender de la conferencia, ¿qué va a pasar cuando no esté la conferencia? Entonces él aquí está predicando en contra de la conferencia y en la the limit of the conference, que tiene una hasta aquí la conferencia. ¿Qué va a pasar, amados hermanos? Que tiene una fecha de caducidad la conferencia general. Y eso es cierto. La iglesia no. Porque la iglesia no es la conferencia y la conferencia no es la iglesia. La iglesia son los fieles. Y como podemos ver aquí, la conferencia general en la apostasía no es fiel. Entonces, ¿qué va a pasar, amados hermanos? Si ponemos nuestra fe en esta institución, esta organización, esta corporación, que tiene una fecha de caducidad. Ya sea por el Estado siendo tirano o en los ojos de Dios, ya no lo ve con elogio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿dónde está ese mensaje? ¿Dónde está? ¿Dónde están estas reuniones? Para decir, iglesia, un día muy, muy pronto, nosotros tendremos que operar sin la estructura de la conferencia. Nadie está hablando de eso. Siempre apuntar al sistema. Aquí hay algunas recomendaciones. Vota en contra de este, vota en contra de aquello. Déjame ser sincero. Incluso si votamos en contra
y votamos a favor. ¿Acaso eso detiene la eventualidad, la certeza de una crisis de la marca de la bestia? Entonces, si la crisis de la marca de la bestia sucedería mañana, y tenemos todos líderes fieles como administradores en la estructura de la conferencia, entonces, ¿qué? Pregunta, ¿acaso esa estructura aún puede pasar por la crisis de la marca de la bestia? No. ¿Captaron la pregunta? Él está diciendo, los líderes están llenos de apostasía. Pero si tuviéramos fieles, ¿acaso la estructura, la conferencia, la corporación, aún todavía así lograría la crisis de la marca de la bestia? Y la respuesta es no, hermanos. Porque cuando hacen la marca de la bestia, no vas a poder comprar y vender. Entonces, la estructura deja de existir. ¿Cómo vas a pagarle a tus empleados? Si no vas a poder usar dinero digital, ¿cómo vas a pagar la hipoteca? No, ¿cómo vas a pagar el edificio, la luz? Va a dejar de existir. Hospitales van a dejar de funcionar. Universidades, todo eso se va a barrer. La iglesia será una iglesia clandestina. La iglesia en las cuevas, debajo del árbol, como en el tiempo de los valdenses, en los hogares, cuando estén 2 o 3. Pero es una pregunta muy buena. Entonces, estas son cosas de las que he estado hablando. ¿Desde cuándo? Desde el 2006, 2007, en YouTube, 2011, 2010. Piensen, porque creo que la crisis está más cerca de lo que muchos de nosotros pensamos. Yo creo que estos son los últimos 40 años en la Tierra, la última generación. Yo es lo que creo. Y la gente está pasando por alto. Están por encimita del tema, del problema, y no se meten en el meollo del asunto. El meollo del asunto. Ahora, no quiero usar hipérbolas. Así que si escuchas a algunos hablando de estas cosas y dando la solución verdadera de cómo operar sin la estructura de la conferencia, entonces alabado sea el Señor. Yo te estoy diciendo lo que mis 5 sentidos han encontrado y lo que no han encontrado. Continuemos aquí. Relaciones, Iglesia y Estado. 2002 dice esto. En los casos en que la aceptación de fondos de gobierno no viola los 4 principios anteriores, se debe considerar cuidadosamente si se deben aceptar fondos gubernamentales. Ahora, eso es incluso peligroso, pero déjame continuar. Dice, la financiación gubernamental continua, en lugar de las contribuciones financieras únicas, presenta un peligro en particular. Es virtualmente imposible para que las instituciones no se vuelvan, al menos parcialmente, dependientes de los flujos de financiación gubernamental continuos. Dicha financiamiento gubernamental típicamente generalmente va acompañado de regulaciones gubernamentales, mientras que dicha regulación podría no violar los principios cristianos. Cuando se recibe el dinero por primera vez, tales regulaciones están sujetas a cambios. ¿Acaso eso no es un hecho? ¿Acaso eso no es un hecho? Continuemos. Dice, en el caso de que las regulaciones que rigen la recepción de fondos gubernamentales cambian para requerir el abandono de los principios de nuestras instituciones descritos en la Biblia y por los escritos de E.G. White. En curso, financiamiento que sigue viniendo debe ser rechazada. ¿Qué? Financiamiento debe ser rechazado. ¿Qué? Dice, incluso si como resultado la institución debe ser cerrada, vendida o reestructurada significativamente. ¿Captaron lo que dice este documento? Este es un documento de la Conferencia General, hablando de relación con Iglesia y Estado. Dice que si se está recibiendo dinero, pero porque el gobierno cada vez que te pide dinero te pone reglas como no proselitar, no atacar otras iglesias, promover la hechicería. Y está diciendo aquí que
Cuando el gobierno te pide que hagas cosas que van en contra de la Biblia, debes de rechazar el dinero, aunque significa cerrar la iglesia, vender la iglesia o reestructurarla. Eso está bien. Pero el caso lo están haciendo, no lo está haciendo la conferencia general. Y aquí está Andrew Enríquez exponiéndolo. Hermanos, eso es de la conferencia general, de los adventistas del séptimo día. Si yo estuviera en corte hoy, ¿qué día fuera esto? Pero no tengo mucho tiempo. Y estoy cubriendo este tema. Me encantaría exponer más sobre esto, pero déjame darte prueba A, prueba B si estuviera en corte hoy. La conferencia general acaba de decir en 2002 que los fondos continuos del gobierno, si las políticas o si cambia el acuerdo, y Babilonia dice, tú debes hacer esto o no más dinero, la iglesia ahora debe estar dispuesta a negar el fondo, no aceptar el fondo, ¿correcto? Incluso si como resultado la institución debe ser cerrada, vendida o reestructurada. Así que, ¿qué debe suceder con nuestras escuelas ahora? Muchas de nuestras escuelas. Buen punto, pausa. Buen punto, pausa. ¿Qué está diciendo el pastor Enríquez? Entonces, ¿qué debe de cerrar con muchas de nuestras escuelas y nuestros hospitales? Deben de ser cerrados. ¿Por qué? Porque aceptaron la hechicería babilónica y aceptaron fondos por parte del gobierno para promover la hechicería. Entonces, ciérrame esos hospitales, de acuerdo a tus propios escritos, conferencia general, hipócritas. ¿Qué debe pasar con las escuelas también? Porque las escuelas reciben financiamiento por parte del gobierno, la conferencia general. ¿Qué debe pasar con las escuelas? Cierran las escuelas, cierran los hospitales, violan los principios. Espero ya han captado eso y espero que miren cómo el pastor Enríquez denuncia eso. ¿Y por qué lo ha de denunciar eso? No creo que sea una persona que esté recibiendo fondos del gobierno si lo está denunciando, ¿verdad? Y exponiéndolo y abriendo nuestros ojos a esto, ¿verdad? Algo no pinta bien ahí. Continuemos con esta protesta firme. Pregunta, ¿acaso muchas de nuestras escuelas han renunciado a los principios de la Biblia y el espíritu de profecía para poder continuar recibiendo financiamiento del gobierno? Sí, eso podría ser una lección aparte, pero te estoy dando una descripción general. Pero déjame llegar al corazón de algo que sucedió recientemente. ¿Qué pasa con ADRA? ¿Qué pasa con ADRA? Ahora, fíjate, ellos dicen, si cualquier política va en contra de la Biblia y el espíritu de profecía, nosotros debemos estar dispuestos a cerrar estas entidades, venderlas. Mira con atención. Aquí está Ted Wilson, febrero 2025, lamentando que la administración Trump les cortó los fondos al USAID y posteriormente cortó fondo para ADRA. Piensen en eso. Y ahora está lamentando. Y de hecho, se está arrastrando de rodillas, arrastrándose de cara, rogando, por favor, danos financiamiento, Babilonia. Por favor, Babilonia, fináncianos. Babilonia, por favor, danos más dinero, Babilonia. No voy a poner este video donde él está mendigando, pidiendo dinero, Ted Wilson, el apóstata. Ya hemos visto este video, amados hermanos. Aquí Ted Wilson está pidiendo dinero porque Donald Trump le quitó el dinero a ADRA. ¿Qué está denunciando el pastor Enríquez? ¿Qué está exponiendo? Que la conferencia general recibía dinero a través de sus escuelas, a través de hospitales y otro ejemplo a través de ADRA. Y él lo ha dicho, lo ha denunciado fuerte y claro, también con la hechicería babilónica en la crisis de salud. Nuevamente avanza. No se los voy a mostrar, ya los vieron antes. Ahora observen lo que dice Elena White, que no debemos hacer la obra de The Salvation Army, la Cruz Roja. Y el trabajo de ADRA es igual que al trabajo de la Cruz Roja. Entonces, ¿por qué es que ADRA no cierra? ¿Por qué no han cerrado a ADRA? ¿Por qué no? ¿Por qué van en contra de sus propios principios? ¿Por qué no? Ven, amigos, este es el engaño. Por cierto, puedes pausar el video y leer esos párrafos. No los leeré ahora. Ahora, este es el principal engaño. En Mateo capítulo 23, cuando Cristo estaba clavando proverbialmente sus 95 tesis contra la organización judía, contra la apostasía de la organización judía, Cristo hizo esta declaración en Mateo 23 y versículo 3.
Ay de ellos, Cristo dijo. Y en el versículo número 3 él dice, porque ellos dicen y no hacen. ¿Ellos qué? Porque ellos dicen, versículo 3. Y lo que ellos observan, porque ellos dicen y no hacen. Ellos dicen una cosa y en la práctica hacen otra. Bien, eso fue 2002, Conferencia General. Ahora, vayamos ahora a la División del Norte. Porque esta declaración de la Conferencia General está circulando en los círculos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero ahí no es donde me quiero detener el día de hoy. Vamos a la NAD. ¿Y qué es la NAD? La Conferencia General para el Norte de los Estados Unidos, la segunda conferencia más grande del mundo, el adventista. Dice, amados, cubrí esto en 2020. Busqué en mis archivos y encontré esto. En 2020, el titular dice, el liderazgo proporciona orientación sobre la asistencia financiera del gobierno. La pestilencia de la crisis. El liderazgo recomienda que las entidades de la iglesia se abstengan de recibir fondos del gobierno. Esa es la NAD. Leamos esto. El liderazgo de la NAD de la Iglesia Adventista del Séptimo Día está preocupado por el impacto de la peste sobre sus miembros, sus iglesias y otras entidades misionales. Recientemente, el Congreso de los Estados Unidos aprobó dos piezas de legislación, leyes. Una se llama CARES y la otra es FFC. No los aburriré con esa información. En otras palabras, el gobierno ahora financiará a las iglesias y las iglesias ahora pueden pagar a sus pastores y otros empleados. No olviden eso. Miren esto ahora. La NAD escribe, ambas de estas políticas del Congreso también podrían a disposición fondos para ayudar con los gastos de nómina después de la aprobación de estas dos políticas. Sugirieron rápidamente preguntas sobre las posibles implicaciones para la Iglesia Adventista. Pregunta, ¿la aceptación de estos fondos servirá para difuminar la línea históricamente establecida de separación entre la Iglesia y el Estado? Pausa. Hermanitos, disculpen por la música de fondo. El vecino tiene su música y pues yo no tengo poder sobre lo que el vecino está escuchando, ni tampoco se me hace... bueno, no quiero ir a decirle, hey, bájale a su música, estoy grabando. Y ahorita tengo que aprovechar el tiempo, entonces aclarando, esa música no es de aquí, es del vecino, avancemos. Dice, ¿será que la participación en CARES o FFC abrirá la puerta a una posible intrusión del gobierno en la misión y el ministerio de la iglesia? Estas son preguntas que los líderes adventistas se hacían. Aquí ahora está la política, aquí ahora está su resolución. Dice, el liderazgo en consulta con los líderes de sus 9 conferencias de la Unión ha recomendado que las entidades de la iglesia se abstengan de participar en partes de estos programas que brindan asistencia financiera directa a la iglesia. ¿Por qué calificaron, distinguieron y dijeron porciones, partes? Continuemos. Dice, están pidiendo a los líderes de la iglesia en toda la división que consideren en oración tanto la profecía bíblica y los principios, así como las advertencias de la iglesia sobre la mezcla de la iglesia y el Estado antes de obtener asistencia del gobierno. Pausa ahí. En 2020, el líder de la NAD dijo no a la financiación del Congreso y la administración. Por cierto,
2020. Esa fue la administración Trump. No olviden eso. Y dice que causaría una unión de iglesia y Estado. Pero lo que la NADA no te dijo, lo que la conferencia y los líderes no te dijeron, es que antes de la peste, ellos ya estaban recibiendo fondos del gobierno. Tremendo. ¿Ven lo engañoso que son estas personas? ¿Cuál es la diferencia con que el gobierno les dé dinero para la peste y dinero que tú recibes antes de la peste? ¿Cuál es la diferencia? Sigue siendo un fondo del gobierno, dinero del gobierno. Engaño. Y es por eso que Cristo los llamó hipócritas. Dicen una cosa, pero hacen lo contrario. Una copia de la guía de la conferencia sobre este tema se puede leer aquí. Ahora, esa línea es un hipervínculo. Llegaré a ella en breve. Última oración. Esta guía no debe disuadir a los miembros individuales del movimiento adventista de recibir asistencia del gobierno en sus vidas profesionales y personales. Espérate un minuto, espérame tantito. Eso necesita una aclaración. Estás diciendo, rechacemos el dinero del gobierno porque eso trae la unión de iglesia y Estado. Porque en tu mente tú estás diciendo que hay condiciones. Entonces, ¿qué pasa con el individuo? El gobierno no les da dinero sin condiciones, a menos que seas ignorante o estés engañado. ¿Cuál de los dos? O eres ignorante o estás engañado. Siempre hay una condición. Ahora, el hipervínculo que dice que la copia de la guía de la conferencia se puede leer aquí, vamos ahí. Pausa el video, lee todas las párrafos. No hay mucho tiempo para eso. Último párrafo. Dice, dadas las consecuencias económicas desconocidas de esta crisis de salud pública en la iglesia, ha habido interés por parte de algunas entidades denominacionales en acceder a estos fondos. Muchos líderes y miembros de la iglesia tienen preocupaciones con respecto a tanto las restricciones como las condiciones que rodean la aceptación de este dinero del gobierno. ¿Restricciones? ¿Condiciones? Además, ha habido preguntas sobre cómo recibir este dinero encaja en el compromiso histórico de largo plazo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y su punto de vista en cuanto a la separación de Iglesia y Estado. Hermanos, pregunta, 2 puntos. Pregunta, ¿el caso no viene un momento en que habrá un criterio principal para recibir la capacidad de comprar y vender? Que será financiamiento del gobierno, compra y venta. Sí, y eso es la marca de la bestia, se aproxima. Entonces, ¿cuándo deberíamos comenzar a capacitar a nuestros miembros, educar a nuestros miembros para que dejen esa muleta, ese dinero? ¿Cuándo? Así que mi analogía hace rato se mantiene firme. Si todos los días tengo una muleta y nunca aprendo a caminar sin la muleta, ¿qué va a pasar cuando pierdo esa muleta? Es por eso que incluso es peligroso ponerlo por escrito. Si la gente quiere obtener financiamiento, déjalos ir. Pero como líderes, eso demuestra ignorancia y falta de competencia por parte de los líderes. Están preparando, entrenando a los miembros para que dependen del financiamiento del gobierno. ¿Qué va a pasar cuando se corte la fuente? Y no hubo preparación para ese momento, cuando la fuente ahora se quite. ¿Cuáles eran esas condiciones y restricciones? ¿Al caso no saben? Muchas, no todas. Muchas de las entidades en la organización adventista
que reciben fondos del gobierno. Hermanos, hay una estipulación principal, que no pueden proselitar. Sí, no puedes predicar a otros miembros. Sí, no puedes evangelizar. Esa es una condición. Alerta adventista. Gracias, Pastor Enríquez. Y por eso, prueba anexo C, como si estuviera en la corte. Tenemos a ADRA junto con los servicios de ayuda católicos, ADRA junto con los católicos, ADRA con la ONU, ADRA con la WEF y otras denominaciones protestantes apóstatas, porque no puedes evangelizar, proselitar. Y aquí está Ted Wilson, a gatas, en las cuatro patas, proverbialmente, corriendo de regreso a Babilonia, a los reyes, a los mercaderes de la tierra. Por favor, danos dinero, financianos. Esto es una vergüenza, una travestía, una farsa espantosa. Volvamos a esto aquí. Es la recomendación de la Administración de la División Norteamericana de abstenerse de participar en ambas asistencias financieras federales, mientras que el riesgo asociado con este dinero es incierto. La principal preocupación del liderazgo de la NAD es permanecer fiel al consejo que se nos ha dado con respecto a las relaciones Iglesia y Estado. Mis amigos, no se pierdan eso. Por escrito, los líderes de la conferencia reconocieron que los riesgos asociados con obtener fondos del gobierno eran inciertos, lo que significa que tomaron una postura sin recibir toda la integridad, pero era la postura correcta. Miren el siguiente párrafo ahora, que contradice el primer párrafo. Tremendo. Esto tiene que ser estudiado, mis amigos. Algo está mal aquí. Algo está mal. Dice, reconocemos la guía del 3 de abril de 2020 con respecto a este tema, que declaró que en ese momento la oficina del asesor general, aquí están los abogados ahora, la oficina del asesor general no vio, entre comillas, cadenas, condiciones que serían objetables para la iglesia adventista del séptimo día. Tremendo, tremendo. Alerta adventistas. Amados, ¿acaso eso tiene sentido para ustedes? Como si Babilonia te mostraría todos los hilos, todas las condiciones, todas las cadenas. Así no es como trabaja el diablo. Tremendo, buen punto. Alerta adventista. Ignorancia. Engaño. ¿Acaso todos están en el mismo equipo? Así que porque escucha, es inofensivo, es inofensivo. Tomen el dinero, es inofensivo. Es la misma oficina del asesor general que tomó la iniciativa en la peste para la organización adventista y dijo, promueven la hechicería Babilonia. Es la misma oficina. Regresen a la declaración de reafirmación de octubre 2021. Misma oficina, misma oficina. Mis amigos, ni siquiera deberíamos decir, veamos si hay condiciones. Amados, ¿qué pasa con Apocalipsis 13? Versículo 15 al versículo 17. No tomemos decisiones sobre el dinero de Babilonia. No codicien el dinero de Babilonia. Tomemos decisiones que nos mantengan separados de Babilonia. Así que cuando Babilonia diga que no podemos comprar o vender sin su financiación, eso está bien. Podemos defender a Dios. ¿Acaso eso es tan difícil de entender? Pero quieren decir, bueno, no hay condiciones. Adelanta, toma el dinero de Babilonia. Siguiente párrafo. Mientras que el tema de la ayuda del gobierno a la iglesia es motivo de preocupación en una variedad de contextos. Esta guía se limita
a la asistencia financiera federal contenida en CARES y FFC. ¿Qué frase tan engañosa? ¿Saben por qué? Porque los líderes de la conferencia se estaban posicionando para decir, no protesten contra nosotros, por nosotros recibir fondos del gobierno. Todo lo que estamos diciendo es que no acepten este dinero durante la peste. ¿Sabes por qué? Porque estaban recibiendo y aplicando por dinero de Babilonia antes de la peste. No protestes contra nosotros, en contra que nosotros recibamos fondos del gobierno. Todo lo que estamos diciendo es, no acepten este dinero durante la peste. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban recibiendo y aplicando por dinero de Babilonia antes de la peste. Ahora mismo después de la peste. Engaño. Aquí está el Dr. Vine. Escuchen. Y el enfoque aquí es la AND, principalmente GC secundariamente. Miren con atención. Quiero echar un vistazo por un minuto a nuestro sistema de atención médico en la división de Norteamérica. El sistema de atención médica de la NAD tiene múltiples fuentes de ingresos. Hay Medicaid, Medicare, hay pagos de seguros privados y hay alguna contribución de la iglesia, pero muy poca. Así que básicamente su base en los pagos de Medicaid y Medicare. Luego están los pagos del seguro. Luego hay algunos extras marginales además de eso. Así que nuestro sistema de atención médica no viviría sin los pagos de Medicaid y Medicare. Es completamente dependiente. Ese es su pan de cada día. Eso es la base de su flujo de financiación. Así que no arme esto, pero tengo amigos en la división norteamericana de atención médica. Estos son los datos de 2019 a 2022, 2023. Entonces, así que sí. Bueno, ahora no te aburriré con esos punteros numéricos. Bueno, aquí a la izquierda tienes las partes de Advent Healthcare, Norteamérica, Advent Health con sede en Florida. Tienes el sistema de salud oeste con sede en Roseville, California. Tienes Advent Health. Bueno, el punto aquí es, amigos, que si se elimina la financiación del gobierno, el sistema de salud en la NAD dejará de existir. Deja de existir. Así que si incluso después de la peste siguen recibiendo, que mis amigos, fondos del gobierno. Así que, ¿qué decisión tomarán cuando se aplique la marca de la bestia? Piensen en eso. Video 2. Ahora, solo pongan esto en contexto. Si se quita la financiación federal, el sistema hospitalario deja de existir mañana. Tremendo. Es completamente dependiente. Así que dependemos completamente de la financiación federal. Tremendo. Ahora observen. Ahora vamos a escuchar que la financiación que proviene del gobierno también se usa para pagar a los empleados. También para depositar fondos de jubilación. ¿Para qué? Para pagarle a los pastores y fondos de jubilación. ¿Cómo dice el dicho? El que paga al mariachi dice qué canción deben de tocar. Los números no mienten. Somos un conglomerado multimillonario. Y aunque los informes de los tesoreros solo se centran en el diezmo, nunca les hablan de los ingresos de la atención médica en la misma imagen, porque alrededor del 96 al 97% de los ingresos de la NAD, que impulsa a base de diezmos, que sostiene la estructura, depende completamente del fondo del gobierno. Tremendo, hermanos, ¿eh? 97% del dinero que sostiene a la conferencia general
¿Viene qué? De fondos del gobierno. Atención médica, escuelas, 501C3. Bueno, el 501C3 solo les da exención de no pagar. Se ahorran dinero. Eso tiene que ver con el IRS, eso tiene que ver con impuestos. No pagan los impuestos. Pero aparte de recibir esa caricia por parte de Hacienda, IRS, también vemos aquí que reciben dinero del gobierno. No de Cristo. ¿Por qué fue que Babilonia, que Roma, se llama la prostituta? Porque dejó a Cristo y ¿con quién se fue? Con el Estado, con los reyes de la tierra. Ahora, ¿qué está haciendo la conferencia general? Lo mismo, está ramereando. Así como el pueblo de antaño en Israel, que Jehová les decía, fueron y se prostituyeron sobre los vales. Nada nuevo bajo el sol, hermanos. Se escucha fuerte, sí, sé que se escucha fuerte. La conferencia general, la iglesia adventista del séptimo día, prostituyéndose con el gobierno, no te debe de sorprender. En el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces el pueblo de Israel fue ramereando, prostituyéndose tras otros dioses? Muchas veces es un patrón. Entonces, nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué nos sorprende el día de hoy? Pero tal como lo escuchas, depende completamente del gobierno federal. Una vez más, escucha. Así que de la financiación del sistema médico hasta el diezmo, escucha. El que paga al mariachi, al que paga a los músicos, les dice qué música tocar. Los números no mienten. Somos un conglomerado multimillonario. Y aunque los informes de los tesoreros solo se centran en el diezmo, nunca te hablan de los ingresos de la atención médica. Porque alrededor del 96 al 97% de los ingresos en la NAD, que impulsa nuestra base del diezmo, que sustenta la estructura, depende completamente del gobierno federal. ¿Hay alguna sorpresa por qué tomamos la posición que tomamos en la peste? Somos comprados y vendidos. Estamos en una alianza con un gobierno federal limpio, tremendo, que no tiene nuestro interés espiritual en el corazón. Y un día será la fuerza perseguidora que imponga la marca de la bestia. Y el punto de este sermón hoy, para quedarse, para tocar el tambor de guerra, es que esa marca de la bestia viene. Y si no nos bajamos de ese tren federal, vamos a viajar en ese tren, vamos a fracasar ese tren federal y va a estar en ese tren federal hasta que Jesús venga. Y vamos a imponer la marca de la bestia a nuestros miembros. O nos bajamos de ese tren federal y levantamos toda libertad de conciencia para nuestros miembros, para la crisis final de conciencia, o el sistema viaja en ese tren federal hasta el amargo final y arrojamos a nuestros miembros debajo del autobús entre las patas una vez más. Esa es la opción que tenemos. ¡Wow! Tremendo. ¿Me están siguiendo sobre esto? Sí. Es el dinero. Sandy Santos, monetizadores de YouTube, es el dinero. Si lo hace la conferencia general Ted Wilson, ¿qué esperas tú de estos apóstatas? YouTuberos, es el dinero. Observen. Tenemos un problema de terminología. Bueno, esperen amigos, piensen en eso. Así que la mayoría de los fondos proviene del gobierno. Así que la pregunta es ahora mismo, mientras cierro, ¿qué día para cubrir este tema cuando no tengo mucho tiempo? Vamos a ponernos nuestra gorra pensadora, como diríamos en un sentido coloquial. Vamos a ser pensadores profundos, críticos, pensadores pragmáticos. Razonemos correctamente aquí, ¿bien? Ahora, ¿qué soluciones han escuchado todos para escribir, montar el barco de los líderes de la conferencia general? ¿Alguna vez han escuchado esto? De que debemos tener todos los líderes de la conferencia general que se disculpen públicamente. Bien. Número 2. Deben hacer cambio público, reforma. Número 3. También deben hacerlo
Bueno, si se niegan a cambiar, entonces deben ser expulsados, votados fuera. ¿Han escuchado eso? Ahora votemos fieles predicadores dentro. Amados, mientras he dicho algunas de esas cosas, no todas, algunas de ellas, esos no pueden ser la solución definitiva para hacerle frente a la crisis de la marca de la bestia. Aquí es porque, número uno, por aventura, tenemos líderes fieles en la estructura de la ASD, por aventura, y la marca de la bestia se aplica. Entonces, ¿qué? Ya que son líderes fieles, cuando la marca de la bestia se aplica como administradores, entonces van a votar no a la marca de la bestia, lo cual es correcto. Pero ¿qué pasa ahora con su estructura en los ojos de Babilonia? Destruida. Destruida. Entonces, ¿cómo puede ser eso la solución? ¿Por qué es que nuestra gente se detenga ahí? Vamos a votar fieles predicadores. Mientras estoy de acuerdo con eso. Pero mientras estoy de acuerdo con eso, eso no puede ser la solución definitiva. ¿Cómo vamos a existir? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a resistir y perseverar cuando hemos sido dependientes? Cuando nos han lavado el cerebro, sí. Esa es la palabra que usé. Cuando hemos sido programados, preparados, entrenados para siempre. Solamente depender de la estructura de la conferencia. Tu muleta será eliminada, removida. ¿Cómo entonces es que tú sobrevivirás? De nuevo pregunto, entonces, ¿dónde están los mensajes? ¿Dónde están las convocaciones? ¿Dónde están las reuniones campestres, campamentos? Y estas cosas no tienen que ser transmitidas siempre en la plaza pública. Podemos tener reuniones privadas en iglesias locales. Podemos ir al bosque, tener retiros y hablar sobre estas cosas. Talleres, hablar de estas cosas. Podemos hacer Zoom en algunos aspectos y hablar sobre estas cosas. Podemos ir puerta a puerta a hablar sobre estas cosas. ¿Dónde está el trabajo de preparación? Déjame darte un punto más. ¿Realmente crees que llegará el día en que votaremos todos los líderes fieles y votaremos por los apóstatas? Espera, déjame revisar algo aquí. ¿Qué dice Mensajes Selectos, página 121? ¿Qué dicen? Si nosotros esperamos que toda la iglesia sea revivida, ese día nunca llegará. No va a pasar. Porque muchos de estos líderes están ebrios de poder. No van a renunciar al poder. Están ebrios con poder. Eso no va a suceder, punto. Ahora, algunas personas pueden escuchar eso y van a decir, mira, es negativo, es pesimista. No hay esperanza. Amados, si vas a un médico y te diagnostican con cáncer, y el médico dice que tienes cáncer, ¿acaso es negativo? Te está dando la realidad. ¿Es pesimista? Te está dando realidad. Mírate en el espejo, amigo. Por lo tanto, es evidente. Esa es la realidad. No va a suceder. Número 3. Número 3. ¿Cuántos años más crees que tenemos hasta que se aplique la marca de la bestia? Solo digamos. Veamos algunos escenarios. Digamos que la marca de la bestia se aplica el próximo año, 2026. ¿Cuántos meses más tenemos? Entonces, votar por líderes fieles, ¿cómo eso nos va a preparar contra la marca de la bestia? Si votan no al gobierno, la estructura deja de existir. El doctor Bain acaba de decirles, prueba D. La NAD nos acaba de decir, prueba E. Que la financiación proviene del gobierno. Si los líderes ponen en sus páginas
No vamos a aceptar el culto dominical por ley, tal como dijo el líder en la peste. No apoyamos la exención religiosa en contra de la hechicería basada en teología. ¿Qué crees que van a poner ahí? Esta es nuestra postura. Decimos no a la marca de la bestia. ¿Qué pasa con los fondos? ¿Qué pasa con la financiación? ¿Mm? ¿Qué pasa con el diezmo? ¿Qué pasa con los cheques de jubilación? Los 401k. ¿Qué pasa con el sistema médico? ¿Qué pasa con Oakwood, Loma Linda, La Sierra, Andrews, Southern Adventist University? ¿Qué pasa con NSU? Háblenme. Todas las universidades. ¿Qué pasa con Salud Adventista? Esa rama. ¿Qué pasa con Advent Review? ¿Qué pasa con la editora llamada La Prensa Pacífica? Todo se cierra. ¿Qué pasa con los misioneros en África, en el Caribe, Australia, Asia, el Medio Oriente? ¿Qué pasa? No hay fondos. Háblenme, por favor, amigos. ¿Mm? El elefante en la habitación. La muleta. Se les va a quitar. Si la marca de la bestia se impone en 2027, ¿cuántos meses más nos quedan? ¿Dónde está el trabajo de preparación? Si llega en 2028, 2029, por cierto, 2030. ¿Mm? Los líderes adventistas están en cama con otros NGO, en la cama con la ONU, en la cama con la web promoviendo Agenda 2030. Tremendo. El disque llamado Objetivo del Milenio. Háblenme, amigos. Háblenme. La estructura deja de existir. Entonces, ¿cuántos años más nos quedan? Si la marca de la bestia se impone en 2031, ¿cuántos años nos quedan? Ahora, mira esto. Ya que no sabemos cuándo la marca de la bestia se va a hacer cumplir, impuesta, así que tenemos dos opciones. Podemos planificar y tomar decisiones ahora, como si fuera a suceder dentro de 40 años, o podemos planificar como si fuera mañana. ¿Cuál eliges? Cuando Cristo le dijo a los discípulos que Jerusalén sería destruida, ¿correcto? Y él dijo en Lucas 21 y Mateo 24, esta generación no pasará, tú lo verás. 40 años, tú lo verás. En el año 70, 31 hizo la declaración y en el 70 Jerusalén fue destruida. Si la gente hubiera creído en Cristo, deberían haber esperado hasta el año 66 después de Cristo, cuando Cestio descendió sobre Jerusalén y providencialmente se retiró. Si hubieran creído en Cristo, ¿por qué esperar? 40 años antes del 70, ¿por qué esperar? ¿Mm? ¿Por qué esperar? Así que el año 66 fue la misericordia de Dios. Entonces, si eliges decir que son 40 años de ahora, entonces ¿por qué esperar? Hasta 4 años antes de 40 años. Es porque no crees. Déjame quedarme ahí. Así que ahora, cuando el anciano Ted Wilson dice que no hay ley dominical venidera, yo sé por qué ahora él dice eso. Porque basado en sus decisiones y los miembros de la Junta, los miembros de la Junta Ejecutiva, ellos no creen que la marca de la bestia viene. O sí, o saben que viene, pero como trabajan para Roma, no les importa para que ellos no les va a infectar, no les va a afectar. Ellos ya se han vendido su alma, no les importa. Porque si la hubieran creído, entonces sus acciones complementarían su creencia. Fe y obras. Fe y obras. Noé, por fe, creó y construyó el arca. Él creó y construyó el arca. Y otros
debían creer y construir sus propias arcas. Deben creer y construir sus propias arcas, puestos y avanzadas. ¿Cuándo? Al cabo que, pregunta el caso, Noah empezó a construir el arca el mismo año 120. Te hago una pregunta nuevamente. Noé sabía 120 años desde el primer día. ¿Cuándo comenzó a construir el arca? Piénsenlo. Porque mientras está predicando la crisis, debe estar diciéndoles qué hacer prácticamente. ¿Ven mi punto? Si los líderes de la conferencia general creían que la marca de la bestia está cerca, ¿cuándo deberían comenzar a educar a los miembros? A, a sus empleados, para que resistan y vivan cuando la estructura se disuelva. ¿Cuándo? Es ahora. Pero no lo están haciendo, porque creen que no hay ley dominical venidera. Para cerrar, para cerrar. En el libro El deseado de todas las gentes, página 421, el hermano White dice, todo apoyo terrenal será cortado, pero por alguna razón, los líderes de la iglesia adventista creen que eso no aplica a ellos, que eso no aplica a ellos. Algún día habrá un señal que diga cerrado, ya sea del gobierno, porque dijimos no a la marca de la bestia, o de Dios, porque dijimos que sí. ¿Saben qué es desafortunado? Basado en tipo y antitipo, el concilio judío, el concilio judío del Sanedrín no votó no. No votó no, votaron sí. Sí a César. No tenemos más rey que César. No tenemos más rey que César. Y no fue César Aguirre. No tenemos más rey que César. Pero fue César, César de Roma. Y rechazaron a Cristo. Es tan triste que podemos hacer todos los tipos y antitipos, pero no esa, sí, no esa, sí, no esa. Así que mientras estamos aquí apuntalando, levantando una estructura, aquí cierro. Mientras estamos aquí apuntalando una estructura, apoyando una estructura, conferencia general, como discípulos de Cristo, miren los edificios, el templo, Señor, míralo, Señor, es tan bonito, debe durar para siempre. ¿Quién dirigió el templo? ¿Quién administraba el templo? Los sacerdotes, escribas y fariseos. Pero ¿qué dijo Cristo, mis amigos? No quedará piedra sobre piedra, ni una sola piedra quedará. En 40 años sucedió. Y Dios nos está diciendo eso a nosotros, como adventistas. Cuando se imponga la marca de la bestia, ni una sola piedra quedará sobre otra piedra. No estoy seguro cuánto más claro puede ser eso. En la crisis de la marca de la bestia, no quedará piedra sobre piedra. Y todo lo que estoy diciendo simplemente es que puedes hablar sobre la estructura de la conferencia general todo lo que quieras. Pregunta, ¿acaso tuvo su propósito? Sí. ¿Tiene un propósito? Sí. Para una obra global, sí. Pero ¿al caso no renegaron ese llamado globalmente? Por eso es que se llama una pandemia global. Y le dieron la espalda al pueblo adventista globalmente. Eso significa que desecharon el acuerdo firmado entre miembros adventistas, los laicos y los líderes. Entonces, ¿cómo puedes seguir diciendo que tienen un papel? Bueno, digamos que todavía tienen un papel. Todavía tienen un papel. Cristo nos está diciendo, en la crisis de la marca de la bestia, ni una sola piedra quedará sobre otra. Y si tú crees que está cerca, ¿qué estás diciéndole a la gente? Así que ustedes predicadores en la conferencia, ustedes profesores en la estructura de la conferencia, ustedes administradores en la estructura de la conferencia, ¿para qué están preparando a la gente? Cuando se imponga la marca de la bestia, no quedará piedra sobre piedra. Y permítanme ser equilibrados. Ustedes disque llamados predicadores independientes de la conferencia adventista, ¿qué le están diciendo a la gente?
porque están haciendo exactamente lo mismo, dependiendo de una estructura, depender de un canal de YouTube. ¿Acaso eso es el trabajo de preparación? Exactamente, hermanos. ¿Acaso eso es el trabajo de preparación? ¿Pertenecer a un grupo? No, que soy mallista. No, que soy gambetista. No, que soy riverista. Estos que están en grupos. No, que pertenezco a una coordinadora. ¿Acaso ese es el trabajo de preparación? No, no lo es. El trabajo de preparación es salir al campo. Por más predicador que tú seas ahorita y no has salido al campo, estás dormido. Eres un hipócrita. Sabes discernir el clima, pero no sabes discernir la hora de tu visitación. Hipócrita, dormido. Llegará el diluvio y te barrerá. Tienes que salir al campo ya. No demores. No seas como la esposa de Lot. No seas incrédulo. Por fe, toma ese paso de fe. Puedes predicar todo lo que quieras, pero si no estás en el campo, eres un hipócrita, eres un dormido. Esto va para los canales de YouTube, ministros y ministerios, y también aquellos que dependen de una estructura. Avancemos. Por ejemplo, ¿creen que cuando se imponga la marca de la bestia, que la gente podrá venir a Orlando? ¿Tú crees que puedan venir a la iglesia de Georgia? Entonces, ¿cuál es el trabajo de preparación? Y amados, les he estado dando una situación durante los últimos años, pero aquellos de ustedes que nos han estado siguiendo desde que llegamos en línea en 2010, hemos estado predicando esto durante años, con el trabajo práctico de preparación para la marca de la bestia, para aquellos dentro de la estructura y aquellos fuera de la estructura. No quiero arrojar las perlas de Dios entre los cerdos. No voy a repetir las soluciones prácticas. Aún todavía no lo haré. Todavía no, hasta que Dios tenga la atención del pueblo. Ellos ahora deben decir, hombres y hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2. ¿Qué debemos hacer? Versículo 36 al versículo 39. ¿Qué haremos para ser salvo? La gente no ha comenzado a hacer esa pregunta. Hombres y hermanos, ¿qué haremos? Primero fueron atravesados en el corazón y luego exclamaron, ¿qué debemos hacer? Hasta que la gente comience a preguntar, ¿qué haremos? No están listos para la soluciones verdaderas. Les encantan las palabras sencillas, los sermones que son ensaladas de palabras. Les encanta escuchar las habilidades oratorias y el ingenio. Muy bien, hermanos. ¿Qué les encanta a la gente? Las habilidades oratorias. Oh, cómo presentan estos. Oh, el ingenio. Oh, eso es lo que le encanta al pueblo. Les encantan las cosas fluidas con nada de sustancia. Estás apuntalando, construyendo un sistema que va a caer, caerá. La escritura está en la pared. Así que hoy voy a gritar con énfasis nuevamente. La Organización Adventista del Séptimo Día, los días están contados. Una vez más. Los líderes adventistas del Séptimo Día, sus días están contados. La conferencia, los miembros de la conferencia, tus días están contados. Los predicadores adventistas de sostén propio, tus días están contados. La gente independiente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sus días están contados. Es cuenta regresiva a la ley dominical. Si eso es una realidad para ti, tú exclamarás, hombres y hermanos, ¿qué haremos? 689-777-5198. 689-777-5198. Me pregunto qué punto resaltó el día de hoy. ¿Qué retroalimentación de lo que cubrimos hoy? Es muy interesante que todo esto rodea el amor al dinero. Y que hubo dos momentos en la Biblia donde Cristo lloró, 2 veces. Déjame atender esta llamada y luego abordaré
esas 2 veces cuando Cristo lloró. Tú que lloras, estás en vivo en Alerta Adventista. ¿Qué es tu retroalimentación? Sí, agradezco a Dios por compartir y sacar esto a la luz, porque justo ayer estaba escuchando al sermón de Conrad sobre 3 caminos. Y realmente nuestros días están contados. Estamos viviendo en el día antitípico de la expiación. Y estoy de acuerdo contigo. Necesitamos estar listos para estar bien con Él y no depender de un sistema. Y lo que trae a la mente es Mateo 7, versículo 20 al 25, 28 para ser preciso. En realidad 27. Hay una parte donde la palabra dice que cuando el pueblo de Dios construye su casa sobre la roca, vinieron los diluvios y los vientos soplaron y golpearon contra la casa. ¿Qué casa? Cristo mismo habló de su casa en Mateo 23, que su casa se les dejó desoladas debido a su hipocresía que él expuso. Y es un recordatorio escalofriante de que cuando permitimos que el orgullo se interponga en el camino, no vamos a ninguna parte. Tenemos que estar bien con el Señor. Así que entonces el punto que me llamó la atención, pastor, es que ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Estamos listos? ¿Estamos al caso poniendo nuestra casa en orden? ¿Estamos buscando estar listos para su regreso? Gracias, maestra. Gracias, gracias, hermana, gracias. Tiene que haber un trabajo de preparación. Tiene que haber un trabajo de preparación. Los líderes llevaron al pueblo a la destrucción. Me pregunto qué está pasando ahora en estos últimos días. Ese es el elefante en la habitación. ¿Cómo vamos a superar esta crisis que se avecina? ¿Cómo? Suelta la muleta. Nuestros días están contados. Así que mientras muchos hablan de que la ley dominical está cerca, miren los eventos actuales. Escuchen las soluciones. Analícenlas con oración. Se darán cuenta de que no hay sustancia en esas soluciones y recomendaciones. Llegan hasta aquí, pero no irán más allá, porque tienen miedo, miedo del hombre. Tienen miedo de perder sus recursos, su influencia, posiciones, sí, incluso su cheque de jubilación, temerosos de no ser promovidos. Hasta aquí, no más allá. Escuchen, amigos, críticamente. Padre Celestial, gracias por esta recarga del mediodía y lo que hemos cubierto hoy. Que no perdamos la esencia de dónde estamos, basados en la profecía del fin de los tiempos y lo que está sucediendo. Que podamos ir a ti en ayuno y oración, Señor. ¿Qué debemos hacer? Sí, Señor, tengo una muleta. Es una muleta de la iglesia. Es una muleta de financiación del gobierno. Es una muleta de atención médica. Muleta familiar. Todas las dependencias serán eliminadas. Todo apoyo terrenal será eliminado, cortado. Así que examinemos qué tipo de apoyo terrenal tenemos nosotros. Matrimonial, parental, social, incluso filial. ¿Cuáles son estas muletas que tenemos? Y comencemos a preguntarte a ti, pero ¿cómo sobreviviré si esta muleta se quita? ¿Cómo sobreviviré si se quita este apoyo? ¿Qué haría mañana si no hay estructura de conferencia? No hay estructura de iglesia independiente. No hay ningún cheque de subsidio. No hay atención médica. No hay oportunidad de banca. No hay acceso a mis fondos. Mis padres me abandonan. Mis hijos me abandonan. Mi cónyuge me abandona. Mis amigos me traicionan. ¿Qué haría mañana si ese apoyo se cortara?
Cuando la realidad golpea, entonces buscaremos soluciones. Señor, llévanos a nuestro armario de oración para que no nos quedemos en la periferia de estos problemas, sino que entremos al meollo del asunto. Sabemos que nos amas. Señor, te amamos. Que vivamos como que te amamos y que pongamos fe y obras mezcladas juntas. Bendice el nombre de cada persona que llamamos hoy. Manténnos fieles, oramos. Y que no seamos engañados por los hombres, sino que sigamos al Cordero, a donde quiera que Él vaya. Gracias por escuchar, gracias por responder. En el nombre de Jesucristo, amén. Perdón, en el nombre de Jesucristo, amén. Alerta adventista, atalaya, despierta, que la protesta continúa. Alerta adventistas.